¿os acordáis de Marsupilami? Ha vuelto, y en forma de videojuego. No os voy a mentir, el principal motivo por el cual he querido lanzarme a jugar a este título es en parte por la nostalgia. Nunca llegué a leer los cómics de Marsupilami, pero la serie de animación de los 90 me la gocé muchísimo. No pensé que fueran a desenterrar a este marsupial de larga cola y traerlo de vuelta. De hecho, casi me había olvidado de él, pero este nuevo resurgir despertó por completo mi interés. La historia comienza en el archipiélago de Palombia. 3 marsupilamis llamados Punch, Twister y Hope abren una especie de sarcófago donde se encontraba confinado un espíritu ancestral maligno. Usando su magia, hipnotiza a todos los animales del lugar, exceptuando a nuestros protagonistas, que irán tras él para detener sus fechorías. Marsupilami Hoop Adventure es un juego de plataformas simple pero eficaz. Podemos jugar con cualquiera de los 3 marsupilamis, aunque sus diferencias son meramente estéticas, ya que comparten habilidades. Podemos saltar, rodar, atacar con la cola, golpear con fuerza el suelo y colgarnos en aros. Tanto las mecánicas como el diseño de niveles están claramente inspirados en títulos como Rayman Origins o Donkey Kong Country Returns, lo cual le resta originalidad. Igualmente, el control es equilibrado y las fases son divertidas de jugar. Al tratarse de un título para todos los públicos, la dificultad nunca llega a ser demasiado exigente, salvando los niveles extra que añaden un plus de complejidad. Igualmente, contamos con 3 modos de dificultad que podemos cambiar en cualquier momento. En fácil, somos inmunes a los enemigos y trampas, mientras que en normal y difícil necesitaremos comer pirañas para recuperar nuestra salud. La única diferencia que existe entre el modo normal y difícil es que en difícil contaremos con un corazón de salud menos que en normal. Este título cuenta con un sistema de vidas y para conseguirlas tendremos que recolectar 100 frutas o comer una piraña dorada. El juego es corto de duración, compuesto por 28 niveles repartidos en 3 mundos. En ellos podemos coleccionar plumas y acceder a unas fases bonus donde tenemos que atravesar unos anillos en un escenario cerrado para conseguir un boleto dorado. De esta manera podemos desbloquear niveles extra, logros, galería de imágenes, dioramas y pistas de sonido. Además, tras finalizar el nivel por primera vez, podemos repetirlo en modo contrarreloj y conseguir un trofeo de oro, plata o bronce, dependiendo del tiempo que tardemos en superarlo. Marsupilami Hoop Adventure entra por los ojos, y es que el apartado gráfico es una de sus mayores virtudes, con fondos animados, detallados, alegres y sobre todo coloridos. En cambio, el rendimiento varía según donde lo juguemos. Nosotros hemos probado la versión de Nintendo Switch y hemos notado poca fluidez y muchas ralentizaciones tanto en modo dock como en modo portátil. No llega a ser injugable, pero molesta en los saltos de precisión. Igualmente, tenemos constancia de que las versiones de PlayStation 4, Xbox One y PC no sufren de estos problemas, o al menos no tan habitualmente. En el apartado sonoro encontramos una banda sonora rítmica y muy animada que casa a la perfección con la ambientación. El juego ha llegado traducido a varios idiomas, entre ellos el español. En conclusión, Marsupilami Hoop Adventure nos ha gustado mucho. Recicla y copia muchos elementos de otros títulos de plataformas, pero al menos lo hace correctamente y sin que deje de ser divertido de jugar. Igualmente, nos hubiera gustado que hubiera más diversidad, tanto en enemigos como en habilidades, y una cantidad mayor de niveles. Es un juego apto para todos los públicos, pero sin lugar a duda, los más pequeños serán los que mejor sabrán apreciarlo.